La roja es saliente, por lo tanto, la verde es entrante por el principio, verde entrante, saliente por el final. La azul es entrante por el principio, sí, bien digo, la azul es entrante por el principio, o sea, acá, y saliente por el final. Y la roja es entrante por es saliente por el principio y entrante por el final. Muy bien. Vamos a la 10. Vamos al instante 10. Ya nos falta poco. Instante 10. Tenemos azul o amarilla, entrante, verde, cero y roja, saliente. Bueno, entonces, azul o amarilla, entrante por el principio, saliente por el final. La verde cero y la roja es saliente por el principio, es decir, punto acá y cruza acá. Muy bien. Vamos al 11. Vamos al instante 11. Ya nos queda poco. Vamos a tomar este como 11, a pesar que figura acá, pero bueno, este es el 12, no el 11. Acá la azul es entrante a la pantalla y la verde y roja es saliente a la pantalla. Por lo tanto, vamos a ponerlo izquierdo. Instante 11. La azul es entrante por el principio, es decir, azul o amarilla y saliente por el final. Y la roja y la azul y la verde, la roja y la verde, son salientes por el principio. Saliente por acá y saliente por acá. Y los otros son entrantes. Muy bien. Y nos queda uno solo. Este estator es exactamente igual para la máquina sincrónica que para la asincrónica. Lo que varía son los rotores que le vamos a poner. En el caso de la sincrónica, asincrónica, es el rotor jaula o el rotor bobinado.
y después veremos en la sincrónica qué es lo que se introduce ahí. Muy bien. Vamos vamos a la última. La última es la 12, que tenemos la azul o amarilla entrante, la roja cero y la verde saliente. Ah, no se ve. Mira que bien. Entonces, la azul o amarilla es entrante por el principio, saliente por el final. La roja es cero y la verde es saliente por el principio, con lo cual tenemos punto, punto, punto y cruz acá. Y ahí quedó conformado el último instante de la trifásica. Hemos pegado 360 grados, dado la vuelta completa de la trifásica. Bueno, ¿qué notan ustedes ahí? ¿Qué notan que está pasando? ¿Advierten algo? Vamos a borrar esto. Bueno, ¿advierten algo o no advierten nada? Voy a dejar de compartir esto. Eh, a ver dónde estoy. Ah, bueno, este es el instante cero, que ustedes no lo tienen. Vendría a ser el, el instante 12 en realidad. Este sería el instante 12. Nosotros el cero no lo hemos dibujado. Todavía no ¿Y se está viendo el. no lo están viendo? Todavía no. No, no se ve. Ah, espera, 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 espera. Espérate, espérate, espérate. Bueno, vamos a representar un instante cualquiera. Vamos a representar un instante cualquiera, uno que tenga, por ejemplo, que tenga todos los conductores con circulación de corriente. Por ejemplo, el instante 7.
El instante 7 era este. Vamos a representarlo acá. El instante 7 era entrante por el principio de la verde, saliente por el final. Y la azul y la amarilla son salientes por el principio. Salientes por el principio. Las rojas. Y los otros son con cruz. Bueno, muy bien. Si nosotros en este instante, por ejemplo, después se va a repetir en el resto, ustedes lo harán sobre el gráfico de ustedes. Si nosotros aplicamos la regla del tirabuzón sobre cada uno de los conductores, vamos a tener que del lado derecho el tirabuzón avanza con respecto a la pantalla, hacia la pantalla. Por lo tanto, el campo magnético que se produce en cada uno de los conductores es en sentido horario, ¿no? Porque el tirabuzón avanza. Si sumamos todos los campos magnéticos, es decir, abrazamos todos los campos magnéticos, porque todos tienen el mismo sentido, habrá un campo magnético resultante. Ese campo magnético resultante va a tener, por ejemplo, una forma así, ¿no? Y del otro lado, como el tirabuzón sale de la pantalla, entonces el campo magnético también va a abrazar esto, pero va a tener un sentido opuesto. Entonces, ¿cuál será el sentido del campo magnético de la derecha, el de las cruces? Aplicando la regla del tirabuzón, esto tendría este sentido de circulación y así por este lado. Y en el otro lado, el sentido es opuesto, es decir, sería por acá, aplicando el tirabuzón, circularía de esta manera y acá circularía de esta. Bueno, ¿dónde está el polo norte y el polo sur acá? Porque hay las líneas de campo magnético por fuera de un electroimán van de norte a sur, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el norte y dónde estaría el sur? Acá. A ver si alguien me lo puede decir, ¿no? Bueno, las líneas de campo magnético por fuera del imán van de norte a sur. Quiere decir que por acá estamos por adentro, porque esto es material ferromagnético. Y acá en el seno del estator este es lo que hay aire. Entonces, esto de norte a sur por fuera, este sería el norte y este sería el sur. Ahora ustedes háganlo para cada una de las 12 secuencias. Este mismo dibujo, abrazando las cruces de un lado y todos los puntos del otro, las estrellas, que indican que son salientes a la pantalla, hagan este mismo gráfico en cada una de las 12 secuencias y determinen dónde está el norte y el sur de cada una de las secuencias. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a poner otra diapositiva acá en la pantalla.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense en la pantalla, ¿lo están viendo? ¿Están viendo en la Mm. pantalla el dibujito este? Se sigue viendo el dibujito del estator ahora mismo. No sé Ah, si ahí ¿no? ¿No están viendo presentan. el instante cero? No, no. Algo que dice instante cero, ¿no? Mirá, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, ¿hicieron los dibujos de los campos magnéticos? ¿Cómo queda? Como es, el campo magnético es simétrico, por los conductores en que no circula corriente, vamos a tomar dos para cada lado, ¿eh? Como está en el gráfico. Ahora fíjense, con el avance de la trifásica, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Vamos para el otro lado. Campo magnético giratorio. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, este es el concepto del campo magnético giratorio. Esto se puede hacer lógicamente matemáticamente, se puede demostrar matemáticamente, pero no se ve tan claro como se ve acá. Y ahí están las 12 secuencias. Esto para un par de polos, es decir, campo magnético giratorio con un par de polos. Yo cuando introduzco el rotor jaula en este estator, lo arranco cuando se pone en funcionamiento, es decir, el campo magnético ni bien cierro la llave comienza a girar y se inducen, como el rotor está detenido, se inducen corrientes que van a ser elevadas por el hecho de que el resbalamiento es prácticamente uno en el instante de arranque, con lo cual las corrientes por los conductores del rotor van a ser elevadas y por eso toma una elevada corriente de arranque. Esta máquina la podemos asimilar a un transformador cuyo primario es el estator y su secundario es el rotor, con la particularidad de que el secundario está en cortocircuito y además se desplaza respecto del primario, gira respecto del primario. Pero el circuito equivalente al que vamos a llegar en la próxima clase, hoy no lo vamos a hacer a tiempo, eh, es muy similar al del transformador, con una variante que es una resistencia que va a representar el resbalamiento, es decir, la posición relativa de ese rotor con respecto al estator, que siempre va a ser de una velocidad levemente inferior para que se produzca fuerza electromotriz inducida y en consecuencia circulación de corriente, porque el rotor está en cortocircuito. Entonces, esto para un par de polos. Para un par de polos, después vamos a ver que la velocidad máxima que se puede obtener en nuestro país son 3.000 RPM, 3.000 vueltas por minuto, 3.000 revoluciones por minuto. Si tuviese la máquina, tuviese en el estator dos pares de polos, como este estator que estamos viendo ahora, ¿lo estamos viendo o no? No sé si lo Sí, estamos sí, viendo. estamos viéndolo. ¿Así? Bueno, este tiene dos pares de polos. Fíjense que tiene dos bobinas, la uno y la 2, la 3 y la 4, la 5 y la 6. O sea, son dos bobinas por polo y por fase. En este caso, al haber dos pares de polos, la velocidad máxima que se puede obtener son 1.500 RPM. En el caso de que hubiese tres pares de polos,
serían 1000 vueltas, lo máximo que se puede obtener, y en el caso de, por ejemplo, 4 pares de polos, la velocidad máxima que se puede obtener sería 750 RPM. Es decir, con un par de polos, 3000 RPM, 50 sobre 60 sobre pares de polo, me da la velocidad máxima que puedo obtener en nuestro país. Si tuviésemos en Estados Unidos, que tienen 60 ciclos, la velocidad máxima serían 3600. Y así sucesivamente hacia abajo, elevando la cantidad de pares de polo. Entonces, nuestro estatora, esto no lo vamos a hacer instante a instante porque ya lo hicimos, pero lo que sí vamos a ver es cómo se conforman los 4 polos, es decir, los 2 pares de polos. Acá tenemos solamente, ¿a dónde tengo el dibujito, el lapicito acá? ¿Lo están viendo? ¿El estator este? Sí, el estator con dos pares de polos. ¿Y cómo no me aparece el lapicito acá? Perdón, con cuatro polos. ¿Ven el instante cero ahí? Sí, Bien, entonces ahí está girando los 2 pares de polos. Y a las 7 secuencias, vamos hacia atrás. Esta conformación así, lo máximo que se puede lograr son 1500 RPM, por el hecho de haber 2 pares de polos. Porque aparece acá el concepto de grados geométricos y grados magnéticos. Un grado magnético va del norte a un norte. Entonces, los 360 grados magnéticos son 180 geométricos. Esa es la diferencia que hay, por eso la diferencia de velocidades. Muy bien, esto que está acá, ahora, este gráfico de ventanitas, me está indicando el principio de funcionamiento que ya lo hemos explicado. Es decir, a este rotor, a este estator elemental que está produciendo un campo magnético giratorio, como hemos dicho, le introducimos un rotor jaula de ardilla, por las barras de cobre se inducen corrientes, consecuencia del campo magnético giratorio, y esa corriente genera en su circunferencia, en su perímetro, un campo magnético, cada uno de los conductores, que reacciona por ley de Lorentz, la interacción de dos campos magnéticos me produce una fuerza, esa fuerza me va a hacer girar ese rotor, como consecuencia de la interacción de los dos campos magnéticos. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esto. Denme un minuto. Bueno, y ahora van a tener que tomar nota, ¿eh? Porque viene la explicación de esto que estábamos hablando. Como hemos visto en la máquina de continua, en aquel caso en que un movimiento senoidal es la proyección de un movimiento circular, teníamos que una espira sumergida en el campo magnético aparecía en los extremos de sus bornes, de sus terminales, una señal que tenía forma de onda senoidal en función de la variación de la espira sumergida en el campo magnético. Entonces, un ciclo completo de FEM, fuerza electromotriz inducida,
es una revolución, una vuelta completa. Esto en el caso de que exista un solo par de polos. Entonces, en este caso, como la frecuencia va a ser igual a la velocidad del campo sobre 60. Esto, la velocidad de los hertz, la unidad del hertz es 1 sobre segundo. Es lo mismo que poner hertz. Entonces aquí aparece un nuevo concepto. Esto es para un par de polos. Si la máquina tuviese dos pares de polos, aparece el concepto de los grados eléctricos y los grados magnéticos. ¿Por qué? Porque tenemos que en una vuelta completa, supongamos que tenemos una máquina que tiene dos pares de polos, con lo cual los polos van a estar indicados o ubicados, mejor dicho. Este va a ser un norte, este va a ser un sur, este va a ser un norte y este va a ser un sur. Entonces, los 360 grados geométricos son de un norte, pegando la vuelta a 360 grados hasta llegar al mismo norte. Esos son 360 grados geométricos. Pero de un norte a otro norte, supongamos que vamos del mismo norte hasta el próximo norte, esos son 360 grados magnéticos. ¿Sí? Entonces ahora la frecuencia antes era para un par de polos la velocidad del campo sobre 60, porque 60 son los segundos de un minuto, y esa es la unidad de RPM. Ahora lo tenemos que multiplicar por la cantidad de pares de polos. Entonces, la velocidad del campo va a ser, despejando de esta expresión, frecuencia por 60 sobre pares de polos. Esta es la velocidad sincrónica o velocidad del campo magnético giratorio. Bueno, está claro esto, ¿no? Seguimos. Entonces, para nuestro país, para un par de polos, la velocidad máxima de sincronismo va a ser la velocidad del campo o velocidad sincrónica, va a ser 50, porque esa es la frecuencia de nuestro país, por 60 sobre 1. Quiere decir que para un par de polos la velocidad sincrónica va a ser de 3000 RPM. Para dos pares de polos, entonces la velocidad sincrónica va a ser igual a 50 por 60 sobre 2, es decir, 1500 RPM. Y así sucesivamente. Para tres pares de polos, la velocidad sincrónica entonces va a ser 50 por 60 sobre pares de polos. Esto da 3000 sobre 3. Es decir que
la velocidad sincrónica o la velocidad de campo, en este caso va a ser 1000 RPM. Y surge el concepto aquí de resbalamiento. El resbalamiento se define, lo vamos a denominar con la letra S. Resbalamiento va a ser la velocidad del campo, o la sincrónica, menos la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del campo. Y si lo expresamos el resbalamiento en por ciento, lógicamente es la velocidad del campo o sincrónica menos la velocidad del rotor o de la máquina sobre la velocidad del campo multiplicado por... Bueno, está el concepto de resbalamiento, es una diferencia de velocidades que es muy pequeña, porque es la velocidad del campo con respecto a la velocidad, menos la de velocidad del rotor, digamos, de la máquina, que está girando, con respecto a la velocidad del campo. Es decir, esto es un número muy chiquito, porque la diferencia de velocidad es muy pequeña. Entonces, el resbalamiento empezado en por ciento va a ser un resbalamiento ya es superior, Bien. bueno, la máquina pasa a dejar de ser una máquina de calidad, digamos. Bueno, vamos. Perdón, profe, ¿el resbalamiento tiene Parece que un ser nuevo menor a cuánto? concepto. El resbalamiento, la diferencia de velocidades es muy chica, por lo tanto el resbalamiento anda en el orden del 2, 3%, 4%, no más de eso. Depende de la máquina, de la construcción de la máquina, del diseño de la máquina, no es constante en todos los casos, ¿no? Y mientras más grande es mayor el campo que se hace. O sea, ¿Cómo? mientras mayor sea la diferencia, es mayor el campo que va a tener. Mayor va a ser la corriente, cuanto mayor sea la diferencia, mayor va a ser la corriente que va a circular por los conductores. Lo que pasa que si la diferencia es mayor, los conductores van a tener que ser más gruesos para poder soportar la corriente que se induce. Esto depende, el resbalamiento depende de la construcción de la máquina, no es fijo para todas las máquinas. Sí Ok, es muy cercano una velocidad a la otra, pero no es fijo la relación de las velocidades. ¿Está? sí, ok, ok. Bueno, continuamos. Que es que la máquina asincrónica no es ni más ni menos que un transformador con el secundario girando respecto del primario. En estas condiciones, la corriente de vacío de nuestra máquina asincrónica va a ser similar a la que teníamos en un transformador. Tal vez un poco mayor por el hecho de que aquí, como el secundario está girando respecto al primario, va a existir un entrehierro. Entonces, si hacemos una similitud de la corriente de vacío con la del transformador, digamos considerando una sola fase, la fuerza electromotriz la vamos a tomar igual a la tensión, a la diferencia de potencial, y en este eje vamos a tener el flujo. Con lo cual, en el caso de la máquina asincrónica, tendremos una I0 y a las componentes de esa I0, la I de pérdida la vamos a denominar con I sub P para diferenciarla del transformador, y la corriente de magnetización, la vamos a denominar con I sub mu para diferenciarla del caso del transformador. Entonces, en estas condiciones, nosotros
vamos a asemejarnos a un transformador, con lo cual vamos a hacer el dibujo correspondiente, el dibujo de un transformador monofásico, similar a lo que hemos utilizado cuando vimos la teoría del transformador, con su, por ahora, arrollamiento primario únicamente. Vamos a tener una U sub 1, vamos a tener la I sub 0 circulando aquí, y un número de vueltas determinado del primario. Entonces, en esta condición, el transformador, la I0, la corriente de vacío, era aproximadamente un 5% de la corriente nominal. Y el flujo era N1 por I0 sobre la reluctancia. Entonces, como habíamos determinado, aquí la U es aproximadamente igual a E y es igual a la expresión que habíamos determinado, 4,44 F N1 phi máximo. Bueno, lo que queremos decir con esto para el caso del transformador monofásico, vamos a tener esta lo que relación. queremos decir con esto es que la corriente de vacío en el transformador era el 5% de la nominal aproximadamente. Pero ahora, cuando pasemos al motor, que va a aparecer un secundario girando respecto al primario y en consecuencia un entrehierro, ahí la corriente de vacío va a ser bastante más superior, más grande que esta del 5% de la nominal. Entonces es lo que viene. En una máquina asincrónica, ahora va a aparecer un entrehierro. Es decir, vamos a dibujarlo similar a como hicimos el transformador y le vamos a agregar el entrehierro. Y sub 0, y ahora le vamos a agregar el entrehierro aquí. Estaría girando, y en función de esto, ahora, igual que planteamos para el transformador monofásico, la U va a ser igual a E, va a ser igual a 4,44 kW1, que va a ser un factor de arrollamiento, por N1 por la frecuencia por phi máximo. Y habíamos planteado que el flujo es N1 por I sub 0 sobre la reluctancia. Si la reluctancia aumenta por la aparición del entrehierro, entonces deberá aumentar la corriente de vacío para mantener el flujo. Entonces, en este caso, la I0 va a ser aproximadamente igual a un 30% de la corriente nominal, a diferencia de lo que ocurría en el transformador, todo esto por la aparición del entrehierro. Bueno, es importante la diferencia, ¿no? La corriente de vacío en un motor es mucho más elevada con respecto a la nominal que en un transformador. Vamos a considerar entonces la fuerza electromotriz inducida y la frecuencia
rotórica para el caso de nuestra máquina asincrónica. Entonces vamos a considerar primero a rotor detenido, en función de lo que hemos dicho anteriormente. La máquina a rotor detenido es un trafo, es un transformador, salvo su configuración circuital. Entonces, en este caso a rotor detenido, la frecuencia del rotor o secundaria va a ser a la frecuencia del estator o primaria, a rotor detenido. Y la E1, la fuerza electromotriz E sub 1 va a ser 4,44 N1, un factor de devanado KW1 por F1 por phi máximo. Y la E2, como el rotor está detenido, vamos a ponerla en verde, la E2, como el rotor está detenido, es 4,44 N2 KW2 por F1, porque el rotor está detenido, es la misma frecuencia, por phi máximo. El KW es un factor de devanado, ¿no? Lo vamos a anotar, factor devanado o arrollamiento, ¿no? Bueno, acá va a aparecer un nuevo concepto que es, dado que la velocidad del rotor con respecto al campo magnético es levemente inferior, hay un movimiento relativo y en ese movimiento relativo, acá el rotor estaba parado, la frecuencia es la misma, pero como el movimiento relativo es la velocidad relativa es muy pequeña, entonces el rotor va a tener una frecuencia también muy pequeña y muy diferente a la del primario. Es decir, que esto es lo podemos asimilar a un transformador, pero a un transformador bastante particular, porque tiene su secundario girando respecto al primario y además la frecuencia secundaria diferente a la primaria. Esta es la particularidad del motor, ¿no? Por el hecho de girar y de haber un movimiento relativo entre rotor y campo magnético. Y eso es lo que viene ahora, el tema de la frecuencia rotórica y la fuerza electromotriz inducida en el rotor. Planteamos ahora el segundo caso, que es con rotor en movimiento. Con rotor en movimiento. Con rotor en movimiento vamos a asemejar la velocidad del campo con esta flechita. Y la velocidad, esta va a ser n sub c, y la velocidad del rotor, que la vamos a simbolizar más chiquita, esta va a ser n. Bien, entonces habíamos dicho que la velocidad del campo era 60 por la frecuencia sobre pares de polos. Entonces de aquí despejamos que la frecuencia es la velocidad sincrónica o de campo dividido 60 por pares de polos.
Esto para la frecuencia F1. Pero desde el rotor, veo diferencia de velocidades. Entonces la frecuencia secundaria, teniendo en cuenta el resbalamiento, va a ser igual a la velocidad de campo menos la velocidad rotórica sobre 60 por pares de polos. Si nosotros a esto lo multiplicamos y lo dividimos, vamos a ponerlo en otro color, lo multiplicamos y lo dividimos por la velocidad del campo, es decir, NC menos N sobre NC nos va a quedar por pares de polos sobre 60 por NC. Hemos multiplicado y dividido por NC. Entonces lo que nos queda es este término, que es el resbalamiento, y este otro, que no es ni más ni menos que la F1. Por lo tanto, F2S es S, resbalamiento, por F1, la frecuencia secundaria. Es decir, aquí aparece un nuevo concepto, que es un transformador cuyo secundario está girando respecto del primario, y como hay una velocidad relativa, tendrá una frecuencia diferente a la del primario. La del rotor, en este caso, será una frecuencia muy inferior a la frecuencia primaria. Y las fuerzas electromotrices, dependientes de la velocidad o de la frecuencia, también van a tener su variación, y eso es lo que vamos a indicar a continuación. Es decir, que la frecuencia rotórica va a ser del orden de los ciclos, porque la S es un 3, un 4%, entonces un 3, un 4% de 50, la frecuencia secundaria es del orden de los ciclos. La primaria va a ser 50 ciclos, la secundaria va a ser del orden de los ciclos contados con los dedos de una mano, digamos. Bueno, seguimos. Dijimos la F2, frecuencia secundaria o rotórica, dependiente del resbalamiento, es S por F1. ¿Sí? Y la E2, dependiente de resbalamiento, va a ser 4,44 N2 KW2 F2S phi máximo. Entonces, haciendo los reemplazos correspondientes, la E2 va a ser 4,44 N2 KW2 S por F1 por phi máximo. Con lo cual, la E2S, la E2 dependiente de resbalamiento, dado que el rotor está girando, en este caso, va a ser S por E2. Y ahí tenemos las dos expresiones, de la frecuencia dependiente de resbalamiento, S por F1, y de la fuerza electromotriz inducida respecto o teniendo en cuenta el resbalamiento, S por E2.
Bueno, y por último, como vemos, la relación es lineal. Si graficamos, hacemos dos gráficos, uno para la frecuencia rotórica. Esto va a ser F2S. Esto va a ser S. Vamos a tener una, vamos a ponerlo en azul, en el comienzo, n igual a n de campo, y aquí n igual a 0. Entonces vamos a tener un parámetro aquí determinado, y la curva, que es una recta, supuestamente ahí. Entonces acá vamos a tener S igual a 0, S igual a 0, y acá vamos a tener S igual a 1, resbalamiento 0, o sea, en sincronismo, rotor y estator en sincronismo, y rotor y frenado, es decir, velocidad 0, resbalamiento 1. Entonces, la F2S acá, la F2S es igual a S por F1, una recta. Y en el otro caso de la fuerza electromotriz, tenemos también un par de semiejes. En un eje tenemos la E2S y en el otro, igual que antes, el resbalamiento. También es una recta. También es una recta. Acá vamos a tener los límites. Este va a ser S igual a 1, N igual a 0. Y acá va a ser S igual a 0, N igual a la velocidad de campo. O sea, girando en sincronismo. E2S va a ser igual a S por E2. Y todos los valores intermedios, ¿no? Indicados acá. E indicados acá. Muy bien, entonces, estos valores se pueden resumir, lo vamos a poner, por ejemplo, por acá arriba. S era igual a velocidad de campo menos n sobre velocidad de campo. Para n igual a n sub c, S igual 0, y para n igual a 0, S igual a 1. O sea, cuando el resbalamiento es 1, la velocidad es 0, está detenido. Cuando el resbalamiento es 0, la velocidad del rotor sería igual a la del campo. Esto no lo logramos nunca. Simplemente surge de la curva, pero a ese extremo, a este punto, no se llega nunca, salvo que lo impulse externamente, ¿no? Si lo impulso externamente, desconecto la jaula. Y si sobrepaso por encima de la velocidad sincrónica, es decir, hago resbalamiento negativo, ahí la máquina se empieza a comportar como generador, es decir, toma energía reactiva de la red para generar el campo magnético giratorio y le entrega energía activa para los consumos. Este es el funcionamiento como generador de la máquina. La desventaja, como decíamos al principio, es que hay que arrancarla como motor para después pasarla a entregar energía a la red. Pero esta máquina, por sí sola, sin alimentar eléctricamente, no genera energía porque no tengo forma de producir el campo magnético giratorio. Es decir, necesita de la red para generar el campo magnético giratorio y en consecuencia, si lo elevo por encima de la velocidad de sincronismo, es decir, hago resbalamiento negativo,
ahí le entrego energía a la red, energía activa. Tomo la red activa para generar el campo magnético giratorio y le entrego activa para los consumos. Esa es la desventaja de, en algunas aplicaciones es una desventaja, en otras no, porque, por ejemplo, esta máquina genera energía por sí sola en un generador eólico. En un generador eólico tiene que estar conectada a la red, pero con el accionamiento del viento de las aspas del generador eólico, le entrego energía, tomo energía de la red reactiva y le entrego energía activa. Bueno, muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, lo que viene ahora, esto ya lo vimos, ese resumen. Bueno, lo que viene sería el circuito equivalente, armar el circuito equivalente, que partimos del circuito equivalente del transformador y llegamos al de la máquina asincrónica con la diferencia de una resistencia que depende del resbalamiento. Y después los métodos de arranque, que como sabemos el más difundido es el estrella triángulo, pero no siempre se puede aplicar el estrella triángulo. Cuando esto no se puede hacer, bueno, tenemos que aplicar otro método. Los otros pueden ser atacando por el estator el arranque con autotransformador o atacando por el rotor con resistencia rotórica, siempre y cuando la máquina tenga salida, rotor bobinado y salida fuera de las tres bobinas del rotor. Y la otra forma de variar velocidad, inclusive por encima de la nominal y en forma continua, es con un variador de frecuencia, un equipo electrónico que me varíe la frecuencia de la red, y en consecuencia podemos ir de 0 a la velocidad nominal e inclusive sobrepasarla en una buena máquina que esté mecánicamente bien diseñada. Podemos llegar a duplicar la velocidad de giro nominal, digamos, a 50 ciclos. Entonces, esto es lo que nos queda para la próxima clase de asincrónico. Hoy no lo vamos a poder hacer porque ya el tema es bastante largo y ya no da como para hacerlo hoy. ¿Cuándo tenemos el laboratorio? ¿Ustedes lo recuerdan esto? El 15 de noviembre. 15 de noviembre, o sea, tenemos una clase en el medio todavía, ¿no? Dos tendremos. Ah, Dos, dos. creo. Ok, ok. Bueno, vamos a terminar entonces con asincrónico en el próximo sábado, y en la anterior a ir al laboratorio vamos a ver el sincrónico, que el sincrónico, los conceptos son los mismos, lo único que varía es el rotor. Lo que figura, lo que gira en sincronismo con el campo magnético es un electroimán, es decir, yo alimento con corriente continua ese rotor y se genera un par de polos o dos pares de polos, o la cantidad de pares de polos que tenga la máquina. Siempre la cantidad de pares de polos del estator tiene que coincidir con la del rotor, en el caso del sincrónico, y entonces gira a la misma velocidad que el campo magnético. Por eso se lo llama sincrónico, porque gira magnéticamente enganchado a la misma velocidad.
Entonces, esa disposición circuital es ni más ni menos que lo que denominamos alternador y es lo que vemos en cualquier central eléctrica. O sea, esta máquina sincrónica funcionando como generador, lo que comúnmente se la denomina alternador, es el que encontramos en cualquier central eléctrica, del tipo que sea, nuclear, hidroeléctrica o de combustión. Cualquier central hidroeléctrica tiene por lo menos, o central eléctrica, perdón, tiene por lo menos un alternador. Puede tener varios, cantidad. Por ejemplo, Itaipú tiene creo que 14 generadores, 14 alternadores, 7 de cada lado. Itaipú es mitad paraguaya, mitad brasilera, como Paraguay tiene 50 ciclos y Brasil 60, entonces la mitad genera en 50 ciclos, la mitad en 60. Así que bueno, y la parte sincrónica como motor tiene la desventaja de que el sincrónico hay que ponerlo a funcionar a la velocidad sincrónica, no arranca por sí solo, con lo cual el motor así simplemente un rotor sincrónico no arranca por sí solo, sino que tengo que llevarlo a la velocidad de sincronismo, ponerlo en paralelo con la red y recién ahí dejarlo funcionar como motor, poniéndole una carga mecánica en el eje. Desconectarlo del- de la parte impulsora, desconectarle la parte impulsora y me empieza a funcionar como motor. Esta es una desventaja de esta máquina para funcionamiento como motor. Pero ahora últimamente lo que se hace es, utilizando un variador de frecuencia, la arranco como si fuese un asincrónico, la arranco a baja frecuencia hasta llevarla a la velocidad nominal, o la otra alternativa es un rotor de doble función con rotor jaula para arrancar como asincrónico. Cuando llega a la velocidad del asincrónico, le conecto la continua al rotor y ahí sincroniza y pasa a funcionar como sincrónico. Es decir, lo arranco como asincrónico y pasa a funcionar como sincrónico. Cuando está funcionando como sincrónico, la jaula, como está girando a la misma velocidad, queda desconectada. ¿Eh? Esa es la... Entonces, la máquina sincrónica, la aplicación fundamental es como alternador, ya sea en un eólico o en una central eléctrica. Y como motor, allí donde se necesite una velocidad perfectamente constante, como consecuencia, por ejemplo, en una rotativa de un diario, la velocidad del diario tiene que ser constante, porque si no se enrolla y se rompe todo. Entonces ahí se aplicarían motores sincrónicos, por ejemplo. O en una cinta transportadora donde se necesita una velocidad constante. Bueno, en esos casos se aplica el motor sincrónico. Tiene aplicación el motor sincrónico en sus diferentes variantes, ¿no? Ya se puede ser arranque autónomo o puesta en funcionamiento de la manera que hemos dicho y que veremos cuando veamos la máquina sincrónica. Así que muchachos, ¿alguna pregunta de todo esto? Por mi parte no, profe. No, Bueno, profe. bueno, entonces, si no hay pregunta, nos estaríamos viendo el sábado que viene, Dios mediante. Profe, Sí, ¿tendríamos fecha del tercer parcial? el tercer parcial va a ser la anteúltima clase Ok, ok. y la última Profesor, va a ser recuperatorio, pero el que no viene a la primera edición no puede recuperar en la segunda, ¿eh? Tiene que ir a diciembre. Lucas Álvarez me preguntó si tenía la nota de su parcial que no estaba en el CIU, Ah, si la sí. tuviera. A ver, dame un minuto. Vale, gracias.
¿En qué curso está él? ¿En el sábado o en los miércoles? El de los sábados. Los sábados.